Joel Arriaga Navarro. El asesinato de Joel Arriaga Navarro es un trágico episodio en la historia de la Universidad Autónoma de Puebla. Joel Arriaga, destacado líder estudiantil y ferviente seguidor de las ideas liberales y comunistas, fue asesinado el 20 de julio de 1972. Aunque han pasado más de 5 décadas, este crimen sigue impune. Arriaga Navarro fue director de la preparatoria nocturna Benito Juárez y participó activamente en movimientos estudiantiles a nivel nacional. Su nombre está ligado a los movimientos estudiantiles y a la lucha por la reforma de nuestra universidad. A pesar de los esfuerzos por esclarecer su asesinato, la impunidad persiste, dejando una herida abierta en la memoria de la comunidad universitaria. El asesinato de Joel Arriaga Navarro se dio el 20 de julio de 1972. Después de una reunión en la universidad, Joel se dirigió con sus amigos a tomar café en un restaurante. Los asesinos entraron y salieron del restaurante, en la espera de la salida de Joel. Este y Judith, su esposa, subieron a un auto, avanzaron unas cuadras y en un alto, un automóvil les cerró el paso y se oyó en unos instantes una ráfaga de 11 disparos. Joel cayó muerto. Judith salió a solicitar ayuda a unos policías que se encontraron cerca del lugar de los hechos, pero se negaron a perseguir a los criminales. Esto no era raro. El gobierno de la entidad federativa, desde hacía un tiempo, permitía la libre actividad de las organizaciones ultraderechistas en Puebla, y a otras las impulsaba directamente, en convivencia con el gobierno federal. El 21 de julio, en el Paraninfo de la UAP, donde era velado de cuerpo presente, cientos y cientos de estudiantes, profesores, campesinos, obreros y gente del pueblo le rindieron homenaje. Su popularidad y prestigio quedaron de manifiesto. A las 10:30 se inició el homenaje póstumo. Gran cantidad de personas copó el salón. Hablaron varios oradores de sus virtudes de hombre y profesionista, de su ejemplar espíritu de partido. Fue un acto de denuncia de la política criminal del gobierno. Se expresó el luto y el dolor. Judith fue la última en intervenir, expresando su compromiso con la lucha. A las mujeres obreras y campesinas que no me busquen, yo las buscaré. Joel fue de los hombres que el gobierno no pudo comprar. Tengo 3 hijas. Yo les he de dar voluntad para luchar, dijo, y agradeció las demostraciones de solidaridad, reconociendo la manifestación de combate que era ese acto. No pocos prorrumpieron en llanto de impotencia. Posteriormente se formó una columna de más de 6 kilómetros. Era el cortejo que acompañaba a Joel. A su paso, se manifestaba la admiración y el respeto de una gran cantidad de personas que lo veían pasar. Era las 15:40 del 21 de julio cuando Joel Arriaga fue sepultado. 2 días después del atentado, el jefe de la Policía Judicial del Estado, el coronel Felipe Flores Narro, afirmó con inaudito descaro: las autoridades policíacas consideran casi imposible el esclarecimiento del asesinato del arquitecto Joel Arriaga Navarro por varias razones, pero principalmente porque este crimen fue ejecutado por pistoleros profesionales y ordenado por el alto mando de la extrema izquierda. Mientras tanto, el gobernador Gonzalo Bautista Ofarril señalaba: con pena debo confesar que todo este problema se debe a pugnas universitarias. El asesinato de Joel Arriaga impactó a la sociedad en su conjunto. Partidos y grupos políticos, sindicatos, organizaciones campesinas y estudiantes expresaron su repudio al proditorio asesinato. El 26 de julio, más de 12,000 personas protestaron por el asesinato de Joel Arriaga en una combativa manifestación en la que participaron el Movimiento Revolucionario del Magistrado, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, la CCI, el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, uniones de locatarios, pequeños comerciantes, colonos y choferes. Cientos de mantas y pancartas expresaban el repudio generalizado al nefasto crimen. Las razones del crimen. Semanas antes del asesinato, las fuerzas fascistas del estado de Puebla habían creado todo un clima de intimidación y amenazas. A Joel Arriaga, Enrique Cabrera, Luis Rivera Terraza y otros dirigentes comunistas y de izquierda de la UAP se les amenazaba de muerte. En 1961, la universidad inicia un proceso que es más de carácter político que académico. En este proceso van a darse infinidad de luchas por el control de la universidad y por la modificación de la estructura académica y política. Con ello, los universitarios van a empezar a participar también a través del movimiento estudiantil y magisterial en los problemas de la sociedad. Así llegamos a 1964, donde se presenta un acontecimiento que será importante y determinante en la derrota del movimiento reaccionario que se oponía a los avances de la reforma universitaria. Se trata del Movimiento Estudiantil Popular de 1964,
que condujo al derrocamiento del general Nava Castillo, gobernador del estado, y aplastó políticamente a los grupos reaccionarios internos, nulificando su acción futura. Esa derrota, sin embargo, propiciaría la organización de grupos fuera de la universidad, que alentados por los distintos gobiernos en turno, Merino Fernández primero, Moreno Valle después y finalmente Gonzalo Bautista Oferril, presenciaron la renuncia del rector Manuel Lara y Parra e impulsaron al doctor Garibay para hostigarlos en el curso de la lucha e intentará detener el proceso de reforma a toda costa. El movimiento de 1964 había sido importante porque había revelado la capacidad de movilización que los estudiantes de la universidad tenían. Esa capacidad fue superior a la que en 1961 y antes manifestaron las fuerzas reaccionarias. Antes, a Reacción Poblana podía parar manifestaciones de 50,000 personas, pero en 1964 la universidad pudo poner en acción a más de 100,000. En este año se propició también el desarrollo de organizaciones populares independientes que van a participar desde ese momento en los problemas universitarios. Esto es, el movimiento de 1964 permitió que se establecieran profundas ligas entre el movimiento estudiantil y el movimiento popular. Sin embargo, en 1966 hubo un retroceso debido a la alianza de los grupos reaccionarios agrupados en el FUA con otros aparentemente liberales y de izquierda. Sin embargo, se logró superar esa situación y en 1968 se conformó un gobierno universitario a base de una junta administrativa, con representantes de los diversos grupos políticos existentes en la UAP en ese mismo año. Nuestra universidad participó con la UNAM y otras en el gran movimiento del 2 de octubre que conmovió al país. Joel Arriaga participó en él y como consecuencia de la represión ingresó a la cárcel. A partir de 1971, la universidad intenta emprender por primera vez un movimiento que no solamente termine con los residuos de los grupos conservadores en la institución, sino que además materialice las aspiraciones de los proyectos que en el largo proceso de 10 años se habían venido manejando. Es en el transcurso de ese movimiento que se inicia en 1971 que se van a intensificar las acciones de los grupos herederos de los del 61 que se oponen a la reforma. En este contexto, los atentados, los volantes, las pintas calumniosas serán el pan nuestro de cada día. Ya que los grupos reaccionarios no pueden movilizarse y organizarse, intentan frenar el movimiento mediante el terrorismo y ante la impunidad manifiesta de la que gozan, intensificarán sus acciones, especialmente los últimos 3 meses antes del asesinato de Joel Arriaga. La capital poblana se llenó de pintas y pegas anticomunistas y fascistoides. En el Heraldo de México, por otra parte, se descubrían supuestos planes y conjuras de los militantes del PCM y otras organizaciones democráticas y revolucionarias para desquiciar la tranquilidad de la entidad. El asesinato de Joel Arriaga formó parte de la cuota de sangre que la UAP tuvo que pagar por el proceso de su modernización. Otros universitarios, como Enrique Cabrera y Miguel Calderón Moreno, también pagarían con sus vidas la conquista de la plena autonomía universitaria, que le daba derecho a decidir sobre el rumbo científico que ésta debería tener, alejada de fanatismos religiosos en la enseñanza. Este 20 de julio se cumplen 52 años del asesinato de Joel Arriaga Navarro. ¿Quién fue Joel Arriaga Navarro? Uno de los próceres más importantes de la Universidad Autónoma de Puebla. La memoria histórica de esta universidad no puede dejarlo aislado. Es necesario incorporar, recuperar la figura de este gran personaje sin el cual no se explica mucho de la vida actual de la universidad. Para ello tenemos unos invitados en el estudio, compañeros que fueron de Joel Arriaga Navarro, que compartieron con él momentos de su vida política, pero de su vida familiar también. Para ello nos acompañan en el estudio, primeramente, la doctora Lilia Alarcón. Gracias, Lilia, por estar aquí con nosotros. El doctor Ramón Beltrán, amigo, compañero también de Joel Arriaga, y el arquitecto Ambrosio Guzmán, quien conociera desde muy temprano de la participación de Joel Arriaga en este estado. Quisiera comenzar contigo, Ambrosio,
La pregunta sería un poco en torno a esos primeros años en que Joel Arriaga llegó a Puebla. Hay que decirlo, Joel Arriaga había estudiado ya previamente la carrera de arquitectura en el Politécnico y hacia el año de 1957 se traslada a Puebla por los problemas que había tenido el Politécnico. Y bueno, la familia decide venir a esta Puebla que se pensaba era una Puebla angelical, sin problemas, y se incorpora a la Escuela de Arquitectura, que es donde tú lo conoces. ¿Recuerdas esos primeros tiempos en que conociste a Joel Arriaga? Sí, miren, el arribo de Joel se debe a que él estaba ya estudiando en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional, pero en esa época había protesta de parte de los alumnos y cerraron lo que eran las escuelas y sobre todo también los dormitorios donde estaban algunos de los estudiantes. Entonces cerraron definitivamente las clases allí en el Politécnico y por eso Joel decidió venirse aquí a Puebla. Llegó solo y también venían otros dos compañeros del mismo Politécnico, que eran Jesús Alarcón y un compañero de Yucatán, Campos. Entonces ellos ingresaron a la Escuela de Arquitectura. Sería el equivalente a la tercera generación que iniciaba ya clases para formarnos. Claro, ellos como ya habían cursado algunas materias allá, pues nos interesaba mucho estar cerca de ellos porque nos ayudaban, nos enseñaban a dibujar, a proyectar, entonces estuvimos ya muy cerca de ellos y sobre todo de mi parte con Joel. Arquitecto, te interrumpo un poco. En estos años de trabajo profesional que desarrollan ustedes juntamente, también hay una incorporación a la vida política. ¿Qué tan temprana es esa incorporación? Por un lado, cuando Joel y tú empiezan a participar a través de este Círculo de Estudios José María Morelos, y por otro lado, porque en 1961, que es el año en que Joel se titula, y bueno, no se titula exactamente, termina la carrera de arquitecto y se incorpora a la planta de profesores de la Escuela de Arquitectura. Sin embargo, en ese 61 se da el movimiento de inicio de la reforma universitaria. ¿Recuerdas tú alguna participación en ese momento de Joel en este proceso? Sí, miren, Joel pues ya venía con alguna experiencia política del Politécnico porque él fue uno de los líderes allá. Entonces, al poco tiempo se incorpora al Partido Comunista. Él entró primero y después, por recomendaciones y apoyo para mí, ingresé también ya al partido. Entonces, al poco tiempo me hicieron responsable de la juventud y estuvimos ya muy cerca de ello. Joel entonces también ya se apuntaba hacia la dirección de la preparatoria de la Emiliano Zapata. No, Benito Juárez. Pero, La Benito Juárez. no, todavía no. Ya se fundó la Zapata. Hasta el 70. Hasta el 70, sí. Entonces, llegó a ser el director. Participábamos dentro de la juventud y en el partido, porque en cada una de las escuelas teníamos una célula. Entonces, se tomaban acuerdos, venían hacia la sede del partido, los dirigentes de las escuelas, se tomaban acuerdos, se discutía ahí, y ellos llevaban ya a sus escuelas pues la idea y la consigna de lo que teníamos que seguir haciendo para fortalecer el movimiento, ¿sí?
Sí. Entonces, en la Escuela de Arquitectura pues fue muy violenta la situación porque pues prácticamente todos los arquitectos pues eran de derecha, ¿verdad? Entonces, cuando viene el rompimiento con los FUAS, el Frente Universitario Anticomunista, nos quedamos solos, sin maestros, salvo 2 de ellos se quedaron como maestros con nosotros. Afortunadamente, después vinieron estudiantes que habían ya terminado sus carreras en el Poli y vinieron a darnos clases ellos, ¿sí? Entonces, por eso alcanzó a salir adelante de la Escuela de Arquitectura, pero nos quedamos sin maestros, salvo 2 gentes de dibujo, y el arquitecto René Guzmán Santos también se quedó con nosotros. Y así ya empezó a avanzar la escuela. Pero sí, desde muy principio, Joel ingresó, el año no lo recuerdo, y a insistencias de él, yo también entré y pues ahí vivimos todo el momento del partido, hasta que cambió la situación a nivel nacional por recomendaciones del presidente Echeverría. Debería de ya no ser un partido clandestino, sino que tendría que salir a la luz pública. Entonces cambió el nombre y pues mucha gente de ahí no estuvo de acuerdo y renunciaron al partido. Gracias, arquitecto. Vamos por partes. Estamos avanzando toda la trayectoria de su vida, que fue muy larga, muy extensa, su vida política dentro de la universidad. Doctor Beltrán, tú participaste como estudiante que eras en aquel tiempo, tanto en el movimiento del 61 como sobre todo en el movimiento del 64. Fuiste dirigente, prácticamente miembro del Consejo, de este organismo que vino a sustituir a la FEP, al Frente de Estudiantes Poblanos, al directorio, ¿no? Fuiste miembro del directorio. Y por ahí recuerdo alguna anécdota que nos contabas respecto a que tú fuiste un elemento central para la toma del Carolino en 1961 y que te tocó también ser parte de aquel grupo que, pues, como todo muchacho, habían ido a apedrear el Colegio Benavente, que no era la primera vez. Creo, registramos por ahí que desde 1959 ya había esas pugnas con el grupo FUA, Frente Universitario Anticomunista, que se había formado, y sin embargo en esta época pues se van volviendo la confrontación cada vez más intensa. ¿Tú recuerdas por ahí haber visto a Joel participar en este momento del 61 o el 64? Porque sus historiadores no registran fehacientemente su participación, sino hasta después, cuando viene el problema con Garibay. Pero si nos quieres comentar cómo fue tu encuentro, cómo lo recuerdas tú, cuándo lo conociste. Bueno, quisiera, ya que lo mencionas, dejar en claro la apedreada del Colegio Benavente. ¿Por qué? Ya eran los orígenes, parece mentira o parece extrema verdad que en Puebla nacieron los movimientos más extremistas de derecha, el Yunque, el FUA, el Muro, que luego en la Universidad de Guadalajara se distanciaron, se pelearon en el Cerro del Cubilete, eran tan extremistas que acusaban al Papa de ser comunista, Juan Pablo II, cuando se modifica la liturgia católica. Y en el
curioso porque en abril de 61, un grupo minúsculo de estudiantes, entre los que estaba Enrique Cabrera, lo recuerdo, y muchos otros, pero era un grupo pequeño, hacen una manifestación frente al ayuntamiento en protesta por la invasión de Bahía de Cochinos. Y por la avenida 16 de septiembre, todavía había paso frente al portal, llegan los camiones cargados de estudiantes primordialmente del Benavente, aunque sus dirigentes, había uno que otro del Colegio Oriente y uno que siguió siendo dirigente toda su vida, egresado del Colegio Humboldt, y los golpean, los maltratan en bola ahí frente al ayuntamiento. Los estudiantes se van hacia el Carolino a refugiarse, los otros toman sus camiones y huyen, y al día siguiente la indignación de saber que de un colegio privado católico habían llegado a golpear a estudiantes que estaban en una manifestación pacífica de protesta por la invasión de Bahía de Cochinos, pues salimos algunos cientos de estudiantes hacia el Colegio Benavente, y acá hay una anécdota que, aunque se ha repetido, pues es la oportunidad de que quede grabada, porque llegando al jardín, es Víctor Hugo, creo, entre 23 y 25, entre la 2 y la 4 Sur, pues había 2 camiones del ejército llenos de soldados y 2 jeeps, y en el jeep, en el segundo jeep, estaba el jefe de la zona militar, Ramón Rodríguez Familiar, ex gobernador de Michoacán, con antecedentes de participación en la lucha cristera, y pues trata de convencernos de no seguir adelante, y precisamente el más vehemente para reclamar la no intervención del ejército fue Enrique Cabrera, y le pide al general Rodríguez Familiar pues, que recuerde sus antecedentes y la historia reciente de México y la eterna lucha entre liberales y conservadores, y en ese momento, para sorpresa de todos, el general se voltea y dice: bueno, está bien, pasen adelante, pero 5 minutos, ni un segundo más. Y de ahí pues vamos al Benavente, y cuando llegamos, ya envalentonados a la 9 Oriente y 13 Sur, donde estaba el Colegio Oriente, está el mayor Flores Narro con 9 soldados, y nos dice que no podemos avanzar hacia adelante, hacia el colegio, porque él es una institución militarizada, era el Colegio Militarizado Oriente, y que nos teníamos que detener ahí, que él era el responsable. Nos salió la sangre caliente, le dijimos que íbamos a pasar y no tuvo más que decirle a sus soldados: firmes, presenten armas, y se nos quitó el coraje, se nos bajó rápidamente y ya nos fuimos al Carolino, y así fue como dio inicio esa fase ya un poquito más confrontativa, más violenta, más clara de la lucha
entre FUAS y Carolinos, que se mantenía en el subterráneo, por lo bajo, no aparecían abiertamente estas acciones. ¿Qué hay de cierto que el general Rodríguez Familiar, entre otras cosas, permitió también esto porque era miembro de la masonería? Pues eso dicen, pero siempre fue un liberal convencido y muy respetuoso en la universidad. Claro. Eso sí nos consta a todos los que vivimos esa época, que el general Rodríguez Familiar respetaba, no era un militar tradicional, así de que me obedecen por mis estrellas o por mi grado o porque soy el ejército. Era bastante tolerante y sabía escuchar. Y creo que Claro. no hay un universitario que pueda citar una sola vez que el general Rodríguez Familiar haya atacado, agredido de ninguna forma a la universidad. Y la pregunta concreta, doctor, ¿cómo llegas a conocer tú a Joel Arriaga? Bueno, pues creo que originalmente a través de mi amigo Ambrosio Guzmán, que como él dice, se asociaron, trabajaron juntos, primero como dibujantes, luego como arquitectos, y pues mantuvimos una relación amistosa y de respeto que afortunadamente perdura, y pues Ambrosio y él construyeron algunas obras para mi familia y quedamos muy satisfechos y muy agradecidos. Gracias, doctor. Lilia, creo que, bueno, entonces tu acceso a la universidad es más reciente, entonces quiero entender que eres parte de la primera generación de la Escuela de Economía. Segunda. Perdón, de la segunda. Esto es, no te toca todavía, no te toca ya la lucha contra Nava Castillo, no, pero sí el momento en el cual la reacción del rector Garibay viene violenta en contra de la reforma universitaria, cierran la Escuela de Físico, la Benito, bueno, las prepas. Viene una situación muy fuerte, y ahí por ese momento es cuando tú conoces a Joel Arriaga, que llega a la Escuela de Economía, quien trata de incorporarse pues como estudiante también, además de ser maestro de la Escuela de Arquitectura. ¿Cómo fue? Así es, o sea, él llega como profesor, además él construye la Escuela de Economía. O sea, él apoya a la Escuela de Economía, y muchos maestros que vienen a las primeras generaciones fueron por la relación con Joel. O sea, y entonces vino Enrique Semo, vinieron Jaime Ornelas y otros más. Entonces todos ellos militantes del partido, pero además con una formación muy sólida. Quiero decir que casi todos ellos brillantes, ¿no? Entonces, pero era esta relación, y quiero decir que incluso el día que lo asesinan, habíamos estado con él en la noche platicando que había la necesidad de ir a buscar docentes para la Escuela Económica. ¿Por qué? Porque ya nadie quería estar con nosotros. Decían, si tienes que ir, nos decían los compañeros de México, es que dicen que para ir a dar clases hay que ir armado. Y bueno, decíamos, pues parece que sí. Y sobre todo en la Escuela de Economía, ¿no? Entonces, sí, él fue un gran fundador. No se quedó todo el tiempo, porque bueno, hubo más actividades, en fin, pero él, a pesar de que salió del salón de clase, él seguía apoyando esta posibilidad de que viniera gente de México
con mucho nivel. O sea, él era un lendas, él era muy reconocido y muy querido por muchos profesores que vinieron finalmente a la Escuela de Colombia. O sea, él fue constructor de la Escuela de Colombia. Claro, claro. Este periodo que transcurre de 1965 al año de su muerte, 1972, es un periodo clave para tratar de entender quizá el por qué ese odio manifiesto que se tenía contra Joel Arriaga por parte de los grupos extremistas. La llegada del rector José Garibay Ábalos a la universidad marca un momento muy singular en la vida universitaria, porque de alguna manera se desata una cacería de brujas en contra de todo aquello que impulsaba la reforma universitaria. Por un lado viene la cooptación de dirigentes, por otro lado la persecución, la expulsión de profesores, el cierre de algunos colegios que no eran importantes para la iniciativa privada. La Escuela de Filosofía y Letras, por ejemplo, la escuela misma de Físico-Matemáticas. Bueno, la Escuela de Físico sí era muy importante, porque ahí se debatía sobre el origen del universo, en las charlas. Sí, claro. Entonces, eso evidentemente estaba en contra de los preceptos religiosos. Lo mismo que se habían combatido. Exacto. Y luego lo mismo la Escuela de Química. O sea, podemos decir que antes de todos estos movimientos, pues se hacía alquimia. Pero, digamos, todo lo que significaba el desarrollo científico, pues evidentemente lo que hacía era contradecir la ideología de la gente de derecha, ¿no? Y su mística, y bueno, su religión, ¿no? Sí, claro. La ponía en entredicho. Entonces, Sí, por sí, eso sí. era importante. Sí, sí, por supuesto. Yo lo que quiero entender, arquitecto, es un poco por qué este odio hacia Joel Arriaga, ¿no? Que tiene que ver seguramente porque él es el que logra mantener la resistencia viva. Porque a final de cuentas la persecución de Garibay fue muy intensa. No solamente es el cierre de escuelas, es la expulsión de profesores también que estaban vinculados a la reforma universitaria. Todos los de física. Y el único que mantuvo la resistencia con las células que se habían creado en cada una de estas escuelas que fueron perseguidas y cerradas, pues al parecer fue el propio Joel Arriaga, la cabeza fundamental, ¿no es así? Sí, sí, miren. Bueno, sí, Joel siempre estuvo muy señalado en ese sentido. Siendo todavía estudiantes, fuimos invitados a un congreso internacional en Cuba y fuimos los dos por parte de la Universidad de Puebla. Ya estando en el aeropuerto para abordar, se apareció por ahí la mamá de un cineasta mexicano, Cuadrón, Alfonso Cuadrón. Su mamá estaba ahí con nosotros y dice, fórmense muchachos porque vienen los fotógrafos de la CIA para ficharlos a ustedes. A mí ya no me interesa eso, pero bueno, total que tomamos la foto ya y ya nos fuimos a Cuba. Subimos un mes ahí completo porque nos agarró el ciclón, se fue y regresó. Entonces, tuvimos contacto con los dirigentes de Cuba, conocimos de cerca a Fidel, a Che Guevara. Entonces, cuando regresamos, después de un mes que ya se estableció la vía aérea, varios chicos que venían de la UNAM, estaba ya la policía ahí diciéndoles, bueno, ¿y a qué fueron o de qué están? Es que ya venimos preparados para hacer la revolución. Y entonces Joel y yo dijimos, pues no nos fuimos como arquitectos, allá él y sus ideas, y le salvamos para que, de todas maneras nos quitaron la visa.
Entonces, todo eso a la derecha pues le molestaba mucho la presencia de Joel porque lo señalaban que venía ya de Cuba para hacer la revolución, ¿sí? Y el pendiente también es que ya era director de una preparatoria y el riesgo mayor sería que llegara a ser rector, ¿sí? Porque si no, ¿cómo se explica uno su asesinato, no? Entonces, era el pendiente que tenían de que a futuro él fuera un dirigente muy importante, ¿sí? Claro. Así fue este asunto. Lilia, ¿querías agregar algo? Sí, es que Joel junto con Enrique hacían una dupla genial. Joel era la hormiguita que trabajaba con las células, que nos hacía que leyéramos el periódico, en fin, él era constructor. Y bueno, Enrique era líder, además él era increíble en términos de vamos a la esquina y todo el mundo iba a la esquina. Era muy carismático. Entonces los dos eran gente muy importante para la consolidación de lo que sería el partido y además de lo que sería la Universidad Crítica y Democrática y Popular, porque no hay que olvidar que uno de las luchas era la transformación de la universidad, es decir, de una universidad medieval a una universidad moderna, científica. Entonces, por eso también era la idea en contra de física, en contra de varios centros que estaban innovando. Y en estos centros se apoyaba por parte de Enrique. Enrique era de servicio social, de extensión universitaria, entonces apoyaba a los centros a hacer una extensión diferente. Y por otro lado, Joel lo que hacía era consolidar internamente en cada escuela, en cada lado, los compañeros que deberíamos, pues no solo de salir a gritar a la calle, sino de ser buenos estudiantes y de estar capacitados para la transformación de la Universidad Democrática. O sea, eran muy importantes los dos. Claro. Doctor, hay una cuestión que es interesante en la que tú estás, participas en ese momento. Regreso al tema de la caída de Nava Castillo, aunque ya tendremos oportunidad quizá más adelante de tocarlo a fondo, pero uno de los fundamentales problemas de la entidad en la década de los 60 es el problema del 64, sobre todo porque se da una caída de un gobernador en un plazo vertiginoso. Digamos que algo que sorprende en este momento es la velocidad de los acontecimientos políticos que conllevan a que un simple movimiento en contra de la pasteurización de la leche se vuelva un problema popular, regional, completo y conlleve a la caída de un gobernador en menos de un mes. Digo, eso transforma las relaciones políticas de poder entre el centro y la federación, de alguna manera. Esa es la importancia. Tú estuviste ahí y tu hermano después también pagó consecuencias al cortarse la relación que se tenía con la UNAM, en donde se permitía que vinieran profesores de allá, ¿no? ¿Cómo era esta cuestión? ¿Tú recuerdas? Bueno, es difícil abreviarlo mucho, pero mucho se debe a las circunstancias. Un asunto meramente económico, de intereses económicos del gobernador Nava Castillo con algunos de la aristocracia poblana, que era la pasteurización de la leche, que ahora no se entiende porque prácticamente ya no hay leche que no esté pasteurizada, pero entonces los lecheros eran los que vendían en sus botes de casa en casa, y ahí se mete la CCI,
que ya se mencionó acá, una organización campesina de izquierda que ya no existe. Y en la esquina del Gallito, como siempre empiezan las manifestaciones, pues están haciendo una manifestación pacífica, como ya había muchas, sobre todo desde 1961. Pero estamos con un gobernador militar, la última patada, yo creo, del Ávila camachismo, del control militar de Puebla después de Fausto Ortega, que era civil, pero veníamos de una larga serie de militares, y lanza a la policía y a los agentes de tránsito contra los campesinos, los lecheros y algunos estudiantes que estaban metidos ahí. Y recordemos, la fecha era el horario, el calendario diferente, era octubre y ya era el fin del año escolar. Muchos estudiantes estaban en el Paseo Bravo preparando sus exámenes, se metieron a la bola para ver, o por metiches, o porque ya venían de una universidad inquieta, y son brutalmente golpeados y llevados a San Juan de Dios, y eso detona un movimiento que seguramente, si han dejado que la manifestación avanzara en paz, no hubiera sucedido gran cosa, pero detonó un movimiento que al día siguiente se agravó por la misma actitud brutal del militar gobernante. Cuando llegamos al Palacio de Gobierno antiguo en la esquina del ayuntamiento y entra el doctor Lara Parra, el rector, a tratar de mediar con el gobernador, y hay cientos de estudiantes afuera, el gobernador le ordena absurdamente, pero muy en su talante, que retire a los alumnos de la universidad de enfrente del palacio. Y el rector le dice, pues no puedo, yo no tengo ni policía, ni guardias, ni nada. Ellos están protestando por lo que está sucediendo y por los estudiantes presos. Había habido un incidente un poco más temprano esa mañana en la esquina de 5 de Mayo y 4 Oriente Poniente, y había habido estudiantes golpeados y demás. Entonces estaba enardecida la juventud, y como el rector le dice que no los puede quitar, él le dice que le va a demostrar cómo se hace. Y en ese momento llegan los motociclistas y muy curiosamente usan a la policía, usan a la entonces ahora extinta policía judicial y a los bomberos, que pierden 2 vehículos que van a dar al frente del Carolino, en esta lucha en que pues por primera vez supimos lo que eran los balazos. No había sucedido algo tan violento. Y balacean el Carolino y desde las azoteas contiguas también, en fin. Y entonces se cita una sesión del Consejo Universitario, pues, porque no había antecedentes de una agresión así a la universidad. Claro. Y el Consejo Universitario, lamentablemente debo decir que las actas de consejo de esas sesiones desaparecieron. ¿Quién las tiene? Pues sería bueno saberlo, pero alguien que tuvo mucho que ver en administraciones universitarias posteriores, sospecho que se las llevó, seguramente
creyéndose historiador o algo así, y en esa sesión a petición de consejeros universitarios, de un consejero alumno, se pide que la universidad no pida la desaparición de poderes, sino la renuncia del gobernador, para no enfrentarse a todo el aparato. Pero debemos hacer mención también que ya era presidente electo un poblano, Gustavo Díaz Ordaz, que había ido a visitar el Carolino y que tenía intereses obviamente en la ciudad de Puebla y que seguramente, a pesar de su espíritu institucional, no estaba muy contento del gobernador que teníamos. Claro. Y pues había otro gobernador en otro lado que también tenía interés en Puebla. Sí. Digamos que la represión gubernamental hacia el movimiento universitario fue una constante, y no solamente del gobernador Nava Castillo. Merino Fernández, que le siguió, mantuvo también ese respaldo, ese apoyo de represión a través del rector Garibay hacia los universitarios, y posteriormente lo hizo también Moreno Valle, que fue un gobernador electo y que, sin embargo, sus ausencias generaron una situación de ingobernabilidad y sobre todo que se mantuviera la confrontación muy fuerte al interior de la universidad, lo que ocasionó su dimisión también. Pero viene Bautista O'Farrill. En el 72 llega Bautista O'Farrill y esta misma situación de represión hacia los universitarios, partidarios de la reforma universitaria, continúa y de una manera más violenta, más fuerte. ¿Sí? Hay todo un discurso de persecución en contra de los universitarios. Se publican listas de universitarios que deben ser detenidos por la policía, muchos tienen que esconderse, entre ellos, bueno, está Joel Arriaga también, está Enrique Cabrera, y se perfila el asesinato selectivo hacia el año de 1972, ¿no? Que justamente recaerá en uno de los principales miembros del movimiento universitario, que es Joel Arriaga, el 20 de julio. Nos queda un espacio de tiempo un poco para una conclusión que yo les pediría en el sentido de ¿quién mató a Joel Arriaga? Es una situación no resuelta. Los universitarios nos sentimos muchos agraviados porque no hubo justicia ante los reclamos que se hicieron. Es parte, Joel Arriaga, el asesinato de Joel Arriaga, de Enrique Cabrera, ha venido a ser parte de los crímenes de la guerra sucia cometidos en aquel tiempo por el régimen de gobierno, pues tanto de Gustavo Díaz Ordaz, pero fundamentalmente también de Luis Echeverría, que fue siempre el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz y que tuvo incidencia en este estado. En ese momento concreto, ¿a quién podríamos adjudicarle responsabilidad en el asesinato de Joel Arriaga? ¿Al gobernador de Puebla, Bautista O'Farrill, que había amenazado con ello? ¿A los grupos de extrema derecha, de los que hablaba el doctor Beltrán, como el FUA, el Yunque, que siguen muy actuantes de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿A quién podríamos culpar? Bueno, miren, en ese sentido, yo creo que tengo un sentimiento ahí muy fuerte en ese sentido, porque yo soy el último que los vio vivos, tanto a Joel, estábamos en el café con que era el rector en ese momento, estaba René Méndez, éramos Alfonso Vélez Pliego también estaba ahí. Ya en la noche se despide Joel porque ese día había ido con su esposa, con Judith, y se salen de ahí del café porque ya se iba a su casa.
Y después ya, tiempo después, por teléfonos que todavía eran locales, alguien le avisó a Sergio Flores, que era el rector, de lo de Joel. Y bueno, entonces fuimos al hospital, pero ya estaba muerto, con balazos que le dieron y en la cabeza, y, en fin. Luego, después de esta larga y dolorosa experiencia, tomamos el acuerdo porque fue en el tiempo de vacaciones, lo de Joel. Y luego venía el otro tiempo del fin de año, y pensamos que iba a volver la represión de alguna manera. Entonces tomó el acuerdo en el partido de que había que desaparecerse los líderes. Entonces se fueron para Oaxaca, Enrique y Alfredo Romero, se fueron para allá. Y los demás pues se desaparecieron. Yo me quedé porque tenía yo mucha confianza que no me iba a pasar nada, pero bueno, un día voy pasando por la obra Juan de Palafox, donde estaba el ADO, y veo que está saliendo Enrique Cabrera de ahí. Entonces, oye, Enrique, ¿qué andas haciendo acá? Porque quedamos de que no iban a venir para nada hasta después de que pasaran ya las vacaciones. Es que se me acabó el dinero y la ropa y nada más voy a ver a mi papá y ya me regreso mañana mismo. Y entonces ya lo llevé al hospital de su papá, que estaba en la 5 de mayo, y resulta que el doctor ya se había ido para su casa. Y entonces le digo a Enrique, vente, te llevo para tu casa. Y ya nos fuimos para la casa de Enrique, pero yo ya no pude pasar para la puerta de su casa porque estaba haciendo el drenaje. Entonces él dijo, aquí me bajo y ya nomás me cruzo el agujero y ya llego a mi casa. Yo pues ya me despedí de él y después me avisa René Méndez que habían asesinado. Claro, Oye, pero no es pero posible. la pregunta concreta, ¿quién lo asesinó? Bueno, entonces miren, después de eso protestamos, yo acompañé al ingeniero Terrazas a hablar con el presidente. Él comisionó a un ministro que era de mucha confianza de él para que viniera a investigar el asesinato. Entonces vino este personaje, se estableció aquí en Puebla y venía al mando también de un policía que tuvo contacto con nosotros, nos investigaron y lo que quieran. De ahí este policía tomó confianza conmigo y me dice, oiga, arquitecto, yo les recomiendo que se desaparezca porque si no, el próximo va a ser usted. Porque, mire, ya se terminó la investigación, llegamos al fondo, dice, y le confieso, fue un crimen de Estado. ¿Sí? Entonces, pues, claro. por eso Judith el Reyes, responsable perdón. sí fue Claro. A Judith Bautista García, Farril. alguna vez le comentaron, la esposa de Joel, que el asesino intelectual sería Holguín de la Llave, que fue oficial mayor en el gobierno de Merino Fernández, no, perdón, de Moreno Valle. Pero aquí ya estábamos hablando del gobierno de Bautista O'Farrill. Así es. Entonces, no sé si prosiguió en el cargo o si tuvo alguna encomienda, Holguín de la Llave, si fue él, no sabemos que haya sido, ¿verdad? ¿Qué opina, doctor Beltrán? Bueno, yo obviamente que fue orden superior, que además en este momento ya los nombres se me van, pero también dirigentes de la extrema derecha fueron asesinados igual. Es más, si no mal recuerdo, el asesinato de Enrique Cabrera fue cerca de Navidad, Sí. el 24, el 23 de diciembre. Igual sucedió, en este momento se va el nombre de alguien de la ultraderecha peligrosa. Rodríguez Plata. ¿Rodríguez Plata?
Pero no es No, plata, bueno. Bueno, ahorita se nos va, pero como que estaban cortando los extremos. A mí es una anécdota fuera de serie, no tiene valor histórico. Cuando se arrancó Metepec como centro vacacional, y a mí, yo trabajaba entonces en el sindicato del Seguro Social, tuvimos que contratar para la vigilancia a gente de Atlisco, obviamente, de un señor muy famoso, Antonio J. Hernández. Y ahí uno de los que entrevisté para contratar, no había elección, era o sí, me agarró confianza y con el paso del tiempo me dijo que él, como pistolero de Antonio J. Hernández, había cometido el homicidio. Hombre, pues esa es una pero anécdota. hasta ahí lo cuento como una anécdota imposible de desmentir ni de probar. Claro. Bueno, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Les queremos agradecer su participación en esta mesa redonda en honor a Joel Arriaga. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.